Está con nosotros Osvaldo Moreno. El doctor Moreno es un conocido analista político. Hoy ha venido presencialmente, pero debidamente protegido. No le vamos a pedir que saque la mascarilla, a pesar de que digamos la verdad que esto está totalmente aséptico, pero ahí sí está cómodo, muy bien. Hay un nuevo actor, doctor, en la política ecuatoriana, en la papeleta posiblemente, que es Álvaro Noboa. Hace poco que tuvo usted una entrevista en otro medio, aún no entraba en el juego. Me pregunto cuál es su análisis hoy, que sabemos que a lo mejor Noboa es un inesperado protagonista de las próximas elecciones. Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación. Les comento que no iba a venir, pero recibí una llamada de Esperancita, que no recibía una repelada así desde mis tiempos colegiales. Entonces ya voy, le dije, déjame arreglar las cosas, Esperancita, ya voy, aquí estoy, ya lamentablemente donde manda capitán, no manda mayor. Así que hay que seguir el orden regular. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y nos ven en Ecuador, creo que está en Australia, nos ven varias veces. Acaban de escribir. Ha escrito gente de todos los rincones del planeta. Mire, yo creo que la presencia de Álvaro Noboa, bueno, vamos a sacarnos la mascarilla para no ser efecioso. Sí. Está el rebrote. Por eso. Y a mí no me preocupa el rebrote, me preocupa en manos de quienes estamos en este rebrote. Médicos en huelga. Una barbaridad. Dios nos libre y nos proteja. Bueno, a ver, esta aparición de este nuevo actor a mí me ha generado algunas reflexiones. Primero, tiene que estar inscrito y consumado, porque esto es Ecuador. Entonces aquí cuando el correísmo va primero lo proscriben, cuando Yacu se eleva le mandan la Contraloría, cuando Alvarito aparece le proscriben el movimiento. O sea, esto es un caos que siempre está en función de la coyuntura y no de la institucionalidad. Qué pena que me da. Entonces hasta que no esté esto consumado, calificado, inscrito, efectivamente todo va a ser una especulación, ¿no? Lamentablemente así está en derecho. Así que en función de ese escenario posible voy a hablar un poco de lo que hablé en la entrevista pasada, muy brevemente, en función de aclarar siempre a quienes nos escuchan y nos miran que nosotros no somos ni adivinos, ni chamanes, ni futurólogos. Simplemente lo serio, lo formal es plantear escenarios, y en ese contexto le voy a plantear dos posibles escenarios que podrían ser con la participación del abogado Noboa y sin la participación del abogado. A ver, yo creo que si participa el abogado Noboa, indudablemente sería un misil en el cuarto de máquinas de la campaña de Lasso, indudablemente, por infinidad de factores que ya son más técnicos que otra cosa, porque creo que Lasso, más que un problema estratégico, tiene un problema táctico, porque hay gente bastante capaz, hasta donde yo sé. Afecta directamente la candidatura de Lasso, pero ya yendo más allá, con la foto de hoy, creo que no solo afectaría a Lasso. ¿Por qué? Porque si, de acuerdo a lo que me dicen el 99% de los colegas, que hay un voto duro de tal porcentaje que tiene el señor Arauz, porque creo que Arauz es pésimo candidato, con todo respeto, pero es el candidato Correa. Y cuando la vara es Moreno, obviamente las cosas, si usted tiene una evaluación de Correa de 4 o 5 sobre 10, pero Moreno tiene 0, entonces la vara es Moreno, pues no hay una diferencia sustancial. Entonces, en ese contexto, yo lo que veo es una afectación directa, en este caso, a Lasso. Ahora, si es que con la foto de hoy el correísmo está consolidado por una votación dura que tiene, que ya segunda vuelta será otra historia, obviamente la disputa es por el segundo lugar. Y si la disputa es por el segundo lugar, creo que también habría una afectación indirecta a la candidatura de los indígenas. De Yacu. ¿Por qué cree usted que a Yacu lo puede afectar? Yo no creo que es un tema ideológico, sino un tema de espacios. Si solo hay un segundo lugar, y en teoría, si el correísmo por su voto duro que bordea el 20, 25 más, digamos que 18%, en el peor de los escenarios el correísmo tiene un voto duro, un sector de la población que tiene nostalgia por esta tendencia, digamos, no por las razones que sean, y un sector también que lo repudia, pero con su vida. Este tipo de actores generan este tipo de pasiones, ¿no es cierto? Entonces, si hay un solo segundo lugar y tienes un correísmo en teoría consolidado en segunda vuelta o posiblemente en segunda vuelta, este segundo lugar que la pelea es por el segundo, ¿no? Claro, porque si la disputa que tenía Lasso, porque Yacu nos le gane, de hecho, para mí ya hace bastante tiempo ya Yacu estaba consolidado en el segundo lugar y con un Lasso cerca, pero en descenso. Obviamente la presencia de Noboa, insisto, en principio afecta a Lasso y después, bueno, esto es como una carrera. Si hay un solo espacio para el segundo lugar, afectaría tal vez indirectamente a los hermanos de la CONAIE. Probablemente, porque yo ayer conversaba con otro consultor político.
porque a pesar de su imagen de empresario próspero, etcétera, etcétera, sus campañas siempre han sido de corte populista. ¿Es posible que por eso afecte a Yacu Pérez? ¿O porque hay mucho indeciso que es el que podría captar? Yo tengo algunas teorías aquí, ¿no es cierto? Y atento a alumnos de comunicación política. A ver, primero dejemos la ideología a las aulas. Hay un sector que habla de ideologías, qué sé yo, que les preocupa, que les angustia, pero partamos de que no es una elección de decano de la Flaxo, ¿no es cierto? O de la Andina, o de la Facultad de Ciencias Sociales, que no existe en Guayaquil. ¿Ya? Entonces, partamos de ese punto. No es una elección de tinte ideológico. Hay un sector, obviamente, que en nuestras burbujas, en nuestras fantasías, los generadores de opinión hablamos, pero no es el leitmotiv. Claro. A la señora María de Don José no le importa Adam Smith o Marx, que para variar ambos eran filósofos. Entonces, hay un aspecto aquí que es sumamente importante. Primero, el hecho de que Noboa, vamos a hablar de las ventajas de Noboa, porque yo en lo personal no tengo compromiso con ninguna candidatura. El hecho es que Noboa puede argumentar que no es pasado. Noboa puede decir, a mí la partidocracia me hizo un fraude en el 2000, podría decirlo, aunque no lo probó como Lazo en su momento. Podría decir, yo no fui correísta, me persiguió el correísmo, qué sé yo, me quería hacer pagar impuestos, no hacer trabajar niños, qué sé yo. ¿Me quitaron a Clementina? Algo así. Podría decir, digo las cosas de que lo acusaba, digamos, el aparato de comunicación correísta más que la justicia. Correcto. ¿Ya? Podría decir, yo no fui parte del morenismo. Ya. Entonces, en un país donde desde mi perspectiva el clima es para un antisistema, no confundir un outsider con no es lo mismo el outsider lindo, rubio, que habla en inglés y que viene de un gremio, no, ese, el que quiso posicionar a la prensa, ese no es el momento. Hay momentos y momentos. Hoy es el de antisistema. Entonces creo que, viendo en hipótesis, Noboa podría encasillar como ese otro antisistema, junto con Yacu o a pesar de Yacu. O sea, es muy temprano todavía. Pero la buena noticia para Lazo, si hay alguna buena noticia que dar, es que estamos en noviembre, en un país que cambia, pero radicalmente. Sí. Vino el octubre nefasto, el octubre macabro desde mi punto de vista, producto de estas medidas de shock de tinte total absolutamente neoliberal. Después vino esta pandemia espantosa con la respuesta que el mundo sabe que ha pasado en nuestro país. Y yo no sé si mañana hay un cometa, mañana, yo qué sé, Dios quiera que no haya una tragedia natural. Una ola de contagio. No sé. ¿Y en manos de quiénes? Eso es lo que a mí me aterroriza. Entonces, más allá de eso, hoy es noviembre. Ahora, creo yo que en función del comportamiento y de algunas valoraciones cualitativas, los electores, desde mi punto de vista, en enero, esto es como cuando postergas un deber, ¿ya? En enero van a tomar la decisión. Y si el eje central de la discusión es económica, obviamente yo creo que los ciudadanos van a pensar en función del candidato o la candidatura que dé las certezas en esa materia. ¿Ya? Entonces sí. Yacu, que me parece espectacular. Por ejemplo, lo de la moto yo no creo que le resta, al contrario, el pueblo anda en moto. Pero mientras el discurso central sea en la papita, no se anda chocando, ¿no? Claro. Ese fue el problema. Pero mientras el mensaje central sean las papitas, el choclito, que me parece bien, ¿ya? Pero la certeza económica en un lugar como la costa, donde la Pachamama de los costeños, que nosotros respetamos el mundo andino, de hecho yo soy un admirador profundo, la Pachamama de la costa es la propiedad privada, ¿cierto? Nosotros tenemos otra cosmovisión. Entonces, creo que aquí viene la fortaleza más grande de Álvaro, es que Guayaquil y la costa, excepto Manabí, que me parece como que es el fuerte. Manabí es el Real Felipe, que fue el último punto de resistencia de la corona hasta Ayacucho. Ya, la costa tenía una ausencia, o tiene, digamos, no está Correa en la papeleta, neurótico, temperamental, todo lo que usted quiera, pero no está en la papeleta. No está Cintia en la papeleta, que tiene un liderazgo. No está, digamos, ningún candidato fuerte, digamos, en la papeleta en Guayaquil y sobre todo en la costa. Entonces, en la costa creo fundamentalmente hay un espacio muy grande que está huérfano absolutamente de liderazgos, y en ese contexto creo que Noboa podría penetrar en ese espacio que no tiene un liderazgo. ¿Y no está usted subestimando a Lazo? No, yo no lo estoy subestimando, lo que estoy planteando ¿Cuál es el error táctico que tiene? Yo creo que el problema es un poco en la transmisión del mensaje, ¿no es cierto? Si Álvaro dice ya que me va a disculpar el francés, la gente lo celebra, porque por eso hay un Álvaro. Álvaro es Álvaro. Un Álvaro 2.0 no puede ser. La desafía de huracanes. Eso es lo que voy a preguntar. Entonces a Álvaro le funcionó ir a cazar huracanes y alejarse un poco de la política durante estos últimos años. Sí, lo que pasa es que, mire, hay un y esto es una valoración cualitativa, hay un enojo muy fuerte
muy fuerte, hay un repudio, hay una sensación bronca, ira en los electores que espero, Dios quiere, nos ampare y nos proteja, como lo hizo García Moreno con el corazón de Jesús en algún momento, de que esa ira se refleje o se extienda o se materialice solo en la urna, en lo electoral. Yo creo que va a ser masiva la asistencia a las elecciones, porque la gente va a ir con mucha bronca a vengarse de alguien, no sé de quién. Entonces, cuando usted me hace la pregunta, señor Lazo, yo creo que enero es el momento. Ahorita todo es calentamiento de motores. Todo es como las favoritas del mismo universo. Además, diciembre es un mes en que las cosas, la gente pensará, bueno, esta vez más difícil que antes. Esta vez como paras la olla. Pero inicia la campaña el 31 de diciembre. Es que ese es el tema. Enero, desde mi punto de vista, en un país tan coyuntural, en un país sin sistema de partidos, en un país sin liderazgo, en un país golpeado, en una ciudad en duelo como la nuestra, enero para mí es el momento clave donde todos los candidatos tendrán que presentar las certezas en materia de solución de problemas. Y ahí creo que Lazo podría tener una ventaja. Si él se centra, obviamente, mira el ejemplo. Podría ser su mes de recuperación, digamos. Podría ser el mes en el que entre en la recta a hablar de lo que tiene que hablar, no hablar de legalizar la marihuana, no intentar de la cervecita, del yaquechú, etcétera. No, yo creo que él tiene ese error, lo cometió en la segunda vuelta de la elección pasada. En la primera vuelta habló solo del 1 millón de empleos y fue impecable. La noticia no fue que quedó en segundo lugar, sino que hubo segunda vuelta. Entonces yo pensaría que si no comete los errores de la segunda, donde empezó a salir con el equipo de Maguad en una foto, empezó a hablar del Cinecir, cuando es un tema que como que es incongruente con alguien que es bachiller, o sea, yo creo que él tiene que centrarse en tu fortaleza más importante, que es el empleo. Y esa oferta o esa certeza la va a esperar la gente en enero. Entonces yo creo que ese sería la oportunidad. De lo que estoy escuchándolo, Osvaldo, yo tampoco tengo una bola de cristal para adivinar lo que usted dice, ni le leo la mente. Pero Yacu Pérez parecería ser el más golpeado en yo creo momento. Que cualquier posición que tenga el movimiento indígena es estelar y queda algo inesperado digamos que si hablamos hoy de lo que hay, de lo que existe, yo creo que tanto Lazo como Yacu como Arauz tienen las mismas posibilidades. Eso hoy en noviembre. Esto puede variar, vienen fiestas navideñas, sabrá Dios cómo nos agarre la pandemia. Y yo creo que estar en esa posición no es que te quite o te reste posibilidades, pero este es un tema de espacios. Si hay una disputa por el segundo puesto y acabo de vencer a Lazo, digamos, por el segundo puesto, y aparece otro que de cajón copta o capta votos de ese que competía conmigo, no es un tema ideológico, es un tema de espacios. Entonces ahí entra la campaña. No hay cama para tanta gente. Exactamente, si es que el correísmo se consolida en ese lugar. Yo al menos creo que a pesar de lo mal candidato que es Arauz, este tipo que balbucea, que ni siquiera, no lo voy a hablar personal, porque es un tipo académicamente sobresaliente, eso no está en discusión. Pero aquí, insisto, no es la elección de un decano de algo, es la elección de un presidente de la República. Pero ese paraguas que tiene Correa es parte de lo que es él. Acuérdese que antes él ponía al pingüino de candidato asambleísta y el pingüino entraba. Se llama Iglú, por si acaso. ¿Lo puedo tocar? Por supuesto. Pero cuidado. El señor usted lo pone de candidato, le ponía la 35 y era asambleísta. Perdón, Iglú. Esperancita me va a vetar. Ahora, doctor, dígame. En el caso de que haya un aplazamiento, porque ya lo estamos percibiendo, ya huele un aplazamiento del calendario electoral, de las elecciones. ¿Cómo ve la situación dentro del país políticamente? ¿Qué pasaría? No estamos hablando ni siquiera de cambiar la fecha de posesión, sino de aplazar la fecha de las elecciones. ¿Para dejar afuera a quién ahora? ¿Cuál es el sentido? Entonces, a ver, y esta para mí debería ser la discusión medular, ¿no? Y con infinito respeto conmino a todos los medios y la opinión pública que empecemos un poco en eso. La transición, licenciado, la transición. Yo siento más al gobierno preocupado de salvar el pellejo a sus ministros que de pensar ya en una transición civilizada, una transición, no importa quién vaya a ganar, no importa si ganan los tres del pelotón o lo que yo llamo los dos que están en lista de espera, que son, Iglú, que son Montúfar y... Se desmayó Montúfar, perdón, Iglú. Yo estoy pensando en la transición. A pesar de que hay estos tres favoritos, entre comillas, dos en lista de espera, que creo que son Romero y Montúfar, más o menos como un vuelo cuando es en la lista de espera, me preocupa la transición, porque el que gane, llámese como se llame, va a tener unas condiciones tremendas, donde si no tiene unos mínimos de gobernabilidad,
la situación se va a poner muy complicada para el país. Claro. Entonces, creo que deberíamos ya empezar a hablar, y el gobierno, para de alguna forma resarcir el rol patético que le espera en la historia, creo que debería ya plantearse de la transición. una transición. Doctor, y no es la señora Romo la más indicada para encabezar esa transición. No sé si yo esté equivocado, pero dentro de todo el efecto que pueda causar la candidatura de Álvaro Noboa, uno sí, no sé, ¿no? Me parece el más claro, que del cuarto, del grupo de esos 4, para abajo, ya los de abajo tienen muy pocas posibilidades de crecer. Esto es como la salsa. Yo no sé mañana. Hoy tal vez sí. Ahí le digo la oración y usted hacía comunicación política, creo que aquí era su productora, ¿no es cierto? Sí, esta es una productora. Sí, pero aquí usted sucede, sí. Antes de ser político, no, si no me equivoco. Sí, claro. Era mi casa, para ser exacto. Sí, yo estuve aquí alguna vez hace mucho tiempo. Vea, le voy a decir la oración del consultor político. Señor, líbrame de las encuestas en las que voy primero, que de los votos me encargo yo. Yo siempre le digo a los amigos, hermano, candidato ganador de encuestas suele ser perdedor de elecciones. Y candidato ganador de redes ni le cuento. Ese le voy a una notadilla y le firmo que va a perder. Claro. Ahora, doctor, yo sé que hay ciertos temas que en redes sociales son un hervidero, pero que para el ciudadano de a pie no son nada. Pero igual hago la pregunta. Dígame. ¿Sería un error electoral que creo siga respaldando y protegiendo a María Paula Romo en el juicio político? Bueno, es parte del cóctel, digamos, más allá del error que puedan cometer, porque hay que ser honestos, Lasso no ha tenido control sobre su bloque, no es de ahora, no lo tuvo nunca, ¿ya? Ha habido deserciones. Sí, deserciones, comportamientos electorales, etcétera. Hay que, no sé si al final es un mérito eso, ¿no? Bueno, él no tuvo responsabilidad porque no tuvo control sobre ese bloque nunca, pero esa es lo que yo llamo la gran factura que pasará a este gobierno. Un gobierno, cuando me preguntan, ¿pero por qué es posible el escenario indigenismo versus correísmo? Obviamente, si tú encabezas la oposición a un gobierno que lo rechaza el 95% de la población, eso va a tener un capital electoral. Y a alguien se le va a pasar esa factura. Y en teoría debería ser en este caso, porque hay cosas más de fondo con Lasso. La coalición no se consolida. Mire, el mismo Otto que le encantan las fotos no está en la foto con Lasso, por ponerle un ejemplo. Álvaro, o sea, para que esa coalición se consolide, que lo hablamos en estos micrófonos, habían más actores, no solo Nebot, porque con Nebot pareciera ni siquiera un divorcio o un matrimonio, ¿cómo es? A la fuerza, parecía un divorcio por mutuo, donde las partes van a firmar y se van. Y cuando tienen un reencuentro ya ve lo que pasó en el último evento. Entonces falta Otto en esa foto. Otto es fundamental. Es que pero yo veo otra cosa que le agrego, Osvaldo. Yo veo, por ejemplo, a Otto Sonnenhösner y a Duarte trabajando para alguna candidatura local, me parece, recorriendo la provincia, etcétera. Eso no es pues solamente un afán patriótico de ayudar, que de hecho puede haber, ¿no? Sino también un trabajo político, porque así es la política. Bueno, en las valoraciones que yo he podido ver, Otto tiene una muy buena valoración en Guayaquil, sobre todo, ¿no? Las razones, no podríamos entrarlas a analizar aquí, pero si él se aplica, digamos, que yo creo que sería la opción natural de la derecha, digamos, como tendencia para relevarse, aunque él dice que no es derecha. Y adicional a eso, pensaría que sería una amenaza, en este caso, la amenaza fantasma para un proyecto 2023, en el caso de los socialcristianos, desde esa tendencia. Y en el caso de Eduard, bueno, supongo que él, cuando se acabe este gobierno, borrará de todas las redes las fotos con Moreno, las fotos de gobernador. Y buscará la prefectura en 2023. No solo él, pero es un muchacho joven, con todo respeto, ¿no? En la costa decimos, suena en otros países muchacho es como una persona vulgar. No, es un chico joven, claro. Tiene mucho por delante, pero también muchas cosas que corregir y muchas cuentas en el futuro que dar. Osvaldo, mi última interrogante. A ver, en las últimas entrevistas que yo he revisado de usted, a usted lo acusan de bolchevique, de ser descendiente de Camilo Cienfuegos, porque usted dice que en Ecuador tenemos una élite social, cultural, económica, comunicacional que está totalmente alejada del día a día del país. ¿Podría explicar un poco más ese detalle para ver si la verdad es bolchevique? Pues, no, yo no sé. El comunismo, el marxismo, en algunos ámbitos es ateo per se. Yo soy creyente, yo no soy ateo. Yo soy creyente. De pronto antineoliberal, sí, porque soy cristiano y por ende debo ser. Si uno lee el Evangelio de Lucas, yo creo que ahí hay una carta contra el FMI. A ver, yo creo que el problema de las élites es de lectura. Sí.
porque las élites son extraordinarias, algunas generan empleo, pagan sus impuestos, no es una generalización y no es puntualmente, como usted lo dice, a la élite económica como tal, ¿no? Es, como dice Michel Mosca, a las élites. Hay varios tipos de élites, ¿no es cierto? Entonces, para mí el problema es de lectura. Y Quito es un ejemplo de eso. Quito, del túnel Guayasamín a la derecha, es otro Quito. A la izquierda, perdón, ¿no? Para el sur de Quito. Entonces, esa élite de Quito no termina de entender por qué ganó Yunda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si esas lecturas no son posibles en Quito, calculen el Ecuador profundo, que ese creo que es uno de los plus más grandes de Yacu Pérez. Yacu Pérez no le han contado la pobreza, como lo dice, ¿no? Viene del Ecuador profundo, ¿no? A veces esos caudillismos regionales suelen tener resultados, a veces. Y en el caso de Guayaquil, claro, una élite que es un comité de vecinos que vive en otro cantón de San Borondón, que están también, creo, un poco desconectados de lo que pasa en el Guayaquil profundo. Porque hay una suerte de deuda histórica, de reivindicación, porque hay algo que sí creo que hay que ser honestos, y yo sí le reconozco a los cristianos, ellos le dieron institucionalidad al municipio en un momento en que el municipio era un urinario y un prostíbulo, discúlpeme con todo respeto, quien vivió eso, yo lo vi, y el municipio, las paredes del corredor eran un urinario. Entonces, claro, ellos le dieron más que los adoquines, más que de lo que los critican, de la zona regenerada, de la exclusión o lo bueno o malo que han hecho, yo creo que el legado de ellos es el hecho de haber institucionalizado la institución del municipio como tal. Pero hay una élite, insisto, que vive en San Borondón que está totalmente desconectada. Construyeron un gueto parecido a Miami y se olvidaron de la ciudad. Entonces eso creo que pasa a nivel no solo de Ecuador, pasa en Latinoamérica, que las élites en general están totalmente desconectadas de lo que pasa en el resto del país, y después cuando hay segundas vueltas, por ejemplo Yacu, Arauz, no entienden por qué pasa y es el pueblo inmaduro que lo hace. Pero eso no es un tema de bolcheviquismo, un tema de lectura desde el ámbito sociológico, politológico. Y eso, por ejemplo, en Guayaquil es un gran problema al carecer de escuelas de ciencias sociales. No hay una sola, acabamos de tener una tragedia como la de la pandemia y no hay una sola escuela de antropología en Guayaquil, por ponerle un ejemplo. No tenemos una escuela de historia en Guayaquil. Aquí solo hay historiadores aficionados auspiciados por bancos, por instituciones, que está bien que haya mecenazgo, pero Guayaquil en eso tiene un gran problema de lectura porque no tiene, las ciencias sociales se resumen en economía y derecho. Hay un vacío académico en ese Exactamente. Bueno, muchas gracias, mi estimado Osvaldo Moreno, por este análisis político tan interesante. Ya más o menos sabemos que enero es el mes decisivo donde se va a determinar quién es el segundo de a bordo, sería, ¿no? ¿Quién hace campaña el 31 de diciembre? Sí, lo queman. No sé quién va a ser. Bueno, 8:33, el doctor Osvaldo Moreno estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias, voy a firmar el rol de asistencia. Gracias.